Bienvenido a un ejemplo de determinación de la medida de ángulos usando las propiedades de líneas paralelas. Mirando este diagrama, queremos poder determinar la medida de los ángulos del 1 al 9. Observe que tenemos dos conjuntos de líneas paralelas. Si llamamos a esta línea L y llamaremos a esta línea M, esas dos líneas son paralelas. Si llamamos a esta línea P y esta línea Q, esas dos líneas son paralelas. Así que sigamos adelante y sigamos este diagrama, y veamos de qué ángulos podemos determinar la medida, la más fácil. Observe que el ángulo 4 y el ángulo aquí está marcado 78 grados son ángulos correspondientes. Y sabemos que los ángulos correspondientes son congruentes cuando tenemos dos líneas paralelas cortadas por una transversal. Entonces esto es 78 grados. Observe que el ángulo 78 y el ángulo 8 forman un par lineal y, por lo tanto, son suplementarios. Entonces el ángulo 8 debe ser 102 grados. A continuación, el ángulo 8 y el ángulo 7 son ángulos correspondientes, por lo que el ángulo 7 también es 102 grados. Y este ángulo aquí, de 78 grados y el ángulo 1 forman un par lineal, que también son suplementarios. Entonces el ángulo 1 es 102 grados. Ahora echemos un vistazo a las rectas paralelas L y M que se cortan por la transversal Q. El ángulo 8 y estos dos ángulos aquí serían ángulos interiores del mismo lado, que deben ser suplementarios. Entonces 102 más 22, más 9 debe ser igual a 180 grados. Entonces 180 menos 1 o 2. Menos 22 nos daría la medida del ángulo 9. Esto va a ser 56 grados. Bueno, este ángulo aquí, y este ángulo aquí son ángulos verticales y, por lo tanto, congruentes. Entonces este ángulo aquí sería 56 grados más 22 grados, eso será 78 grados. Entonces el ángulo 6 es 78 grados. Veamos qué más tenemos. Echando un vistazo al ángulo 2 y al ángulo 7, esos son del mismo lado o consecutivos. Ángulos interiores, que nuevamente deben ser suplementarios. Entonces, si esto dice 102 grados, el ángulo 2 debe ser 78 grados. Y luego el ángulo 2 y el ángulo 3 desde un par lineal. Entonces esto sería 102 grados. ¿Y nos queda algo? Veamos. Tenemos todo excepto el ángulo 5. Una forma de determinar la medida del ángulo 5 sería echar un vistazo a este triángulo aquí. Recuerda que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces este ángulo aquí es 102 grados, este ángulo aquí es 56 grados, eso es un total de 158 grados. Bueno, 180 grados menos 150. Y 8 grados nos dejarán con 22 grados para la medida del ángulo 5. Y ahora creo que lo tenemos todo. Vamos a seguir y grabarlo. El ángulo 1 era 102 grados. El ángulo 2 era 78 grados. El ángulo 3 era 102 grados. El ángulo 4 era 78 grados. 5 eran 22 grados. Ángulo 6 78 grados. Ángulo 7, 102 grados. ¿Dónde está el número 8? Y la medida del ángulo 8 también era 102, y la medida del ángulo 9 era 56 grados. Siempre pienso que este tipo de problemas son divertidos porque es como un rompecabezas que tienes que resolver, basándose en la nueva información que has aprendido. Espero que hayas encontrado esto útil.